Recording in process. Hello, Carlos. Hello, Jackie, Marta, Silvia, Michelle. How are you today? How are you today, my dear students? Michelle. Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, everybody. Hello. Estoy anotando para ahorita saber quién y quién está. Okay. Let me check if I can see ya. Aquí estamos. Okay, welcome to our English class. Today's our first day, our first English day. How was your weekend, Max? How was your weekend? Hello, Max. Hello, Max. Max isn't there. He should be because here is his name. Antonia, Antonia, good to see you here, Antonia. Welcome to our English class. Antonia. ¿No se escucha? ¿O qué pasa? ¿Si se escucha o no se escucha? Yes, teacher. Yes? Okay. Hello, Carlos. How's it going? Fine, thanks. And you? Okay. I'm great. Right here with you. What did you do this weekend? This weekend? Take a rest. Oh, you A took. rest. Very good. Took a rest. I'm sorry. Took a rest at work and in Saturday. Oh, yeah. Worked. What more? Watch TV. You watch. And I did do the exercise of English. Okay, you did your activities. Is that you did your activities very good. Okay, all of you did your activities. Used two students were missed their activities. Solo dos alumnos no enviaron algún problema que haya de verdad, pero todos en realidad, you are maybe 25 students, I don't know, I don't remember well, but most of you send your activities. Congratulations. And what about you? No, Kira, Leon. Thank you, Carlos. And what about you, Michelle? How are you, Michelle? Hi, teacher. I'm fine. Okay, very good. What did you do this weekend? A ver, la lo que está. Mira, aquí. ¿Cómo, perdón? Ok, a ver. Murió joven. ¿Escucha ruido con Dani ese o con quién? No sé con quién. Dani. Hola, teacher. Perdón, no vi que tenía desactivado el audio. Ok, estamos escuchando algo que no queremos escuchar. Es que mi perra se quería salir de la casa. Okay, no problem. Okay, thank you everybody for being here in our English class. We're going to check quickly your activities. Vamos a revisar porque hubo poquitos dudas. We're going to share the screen. Hubo un poquito dudas que vamos a aclarar. Vean, look, we had these activities. We were talking about the past perfect and the simple past. Remember that the past perfect is showed by had plus the past participle, the verb in past participle. Remember, we said that when we have the first event that happened, it will be shown in the past perfect and the second one in the simple past.
we had different verbs right here, and we were to complete that. La mayoría de ustedes, most of you did very good your activities, and some had some questions. Yo diría, tuvieron algunas dudas, preguntas en esto, pero vean cómo nos hizo Maru la número 1. Aquí nos decía, you lived to work for General Electric in 1998. ¿Cómo lo hacía? ¿En pasado simple el verbo o utilizando el past perfect? Recuerden. Hi, teacher. Hello, Maru. Vea que aquí nos nombra en 1998. Es algo ya pasado, simple y sencillamente aquí íbamos a utilizar simplemente el verbo en pasado. Remember that we have to review, we have to check our verbs because we need the 3 types of verbs, the three tenses. Ocupamos, debemos saber ya tener claro los 3 tiempos, simple present, past and past participle. En esta oración, algunos tuvieron duda, pero aquí lo más sencillo era hacer el verbo en pasado, que es el began. Recuerden, began, hay que escribir. Yo le began, nos decía aquí began. You began to work, comenzó, empezó, nos dan el año. En el 98 comenzó a trabajar. Aquí no ocupamos decir Julie had begun, sino empezó, porque nos dan aquí en 1998 solamente el tiempo en el simple past. But attend the bell, aquí sí íbamos a acomodar, nos daban ring y finished. Nos dan los 2 verbos. Pero, by the time, the bell, ¿qué dijimos que era el by the time? By the time, ¿qué significaba el by the time? Más o menos, hay que entenderle esa expresión tan pequeña, by the time, porque de lo contrario, pues, nos equivocamos, ¿verdad? ¿Qué entendemos by the time? No, mientras la campana. Mientras la campana sonaba, los alumnos ya habían terminado la lección. Ok, by the time. Dijimos que la expresión by the time es muy usual en el past perfect. Lo vimos cuando estuvimos en la clase, ¿verdad? Es como para cuando, by the time you arrive, para cuando llegues, by the time you are my age, para cuando tengas, es por ejemplo, by the time, para cuando la campana sonó. ¿Cómo era el pasado de ring? Rang. Rang. Entonces vean, era simplemente poner el simple past. By the time the bell rang, para cuando la campana sonó. Cuando la campana sonó, all of the students, All los the estudiantes, their lesson. had, ahí sí utilizamos el pasado perfecto que dijimos que era con had, y nos dan finish. Recuerden que los verbos regulares, para ponerle el pasado o el pasado participio, nada más se le agrega ed. Finished, finished. Had finished the, ay, ¿qué puse aquí? Lessons. Aquí está, ahorita le moví. Lessons. Dice, by the time the bell rang, all the students had finished their lessons. By 8 p.m., you, aquí algunos lo pusieron con el pasado simple. Turn off. Algunos lo pusieron con el pasado perfecto. Que es, puede quedar con ambos, pero ¿qué se les acomoda más? By 9 p.m. ¿Qué dijimos que era el by? Como a las 8. Alrededor de las 8, ¿verdad? Cuando decimos by 9 p.m., by 9 p.m., ¿qué nos dice ahí? Puede ser a las 9, a las 9, by 9 p.m., you turn off. ¿Qué es el turn off? Apagaste. You turn off the television. Pero algunos pusieron, you had
turn off. ¿Cómo se oye mejor? ¿A las 9 apagaste la televisión o a las 9 habías apagado la televisión? Had turned out the television. ¿Cómo se escucha mejor? Así como lo hacemos más, por lo general. ¿A las 9 apagaste o habías apagado? La simple past. Simple past queda mejor, ¿verdad? By, así nos debía quedar, aunque algunos pues no se las corregí tanto. Dije, bueno, pues se entiende, pero más usual es el by 9 p.m. you turn off the television. Vean que dijimos que cuando veamos time expressions como esta mañana, obviamente que si hablamos de esta mañana es una time expression en pasado porque ya obviamente ya sucedió, depende de qué hora estemos hablando, pero desde que dice esta mañana, Irene, la casa temprano esta mañana. Salió, ¿verdad? Aquí rápidamente vemos que con la time expression this morning podemos poner el pasado de leave. ¿Cuál es el pasado de leave? Left. Aquí, left. Salió. Temprano de la casa esta mañana salió. By the year 1980, para el año o en el año, puede ser para el año o para 1980 o en el año de 1980, Mr. Gordon, ¿qué era? ¿Se había graduado o se graduó? ¿Cómo nos queda más bien? ¿Cómo se escucha mejor? Se había graduado. Graduated. Had graduated. Recuerden, graduated. Graduated. Aquí vamos a hacer la ed como ed. Graduated. Had graduated from high school. Vean, last fall, desde que vemos last fall, el otoño pasado, sabemos que es simple past, porque es una time expression in past. Aquí simplemente moved. Moved. The Johnson moved, porque vemos last fall. Nos vamos a guiar last fall, con esta time expression, last fall. By the time the firemen, ¿cuál es el pasado? Dijimos que íbamos a utilizar ambos, ya sea el simple past o past perfect, pero aquí nos dice by the time. By the time the firemen. Cuando llegaron los Vean que el bomberos. pasado de get es got. No puse got. Ese es el pasado. By the time the firemen got there, es como cuando los bomberos, porque recuerden que firemen es plural. Firemen, ¿verdad? By the time the firemen got there, the house, cuando llegaron los bomberos, la casa que had, puede ser already o had burned. Algunos pusieron como pasado participio, burned. Se las puse ok, o algunos les puse entre paréntesis que el pasado debe de ser burned y una T en lugar de, aquí el pasado participio debe ser burned, burned, no burned, porque el burn no es un verbo regular para agregarle ed, sino es un verbo irregular. Burn, burned, burned. Entonces, algunos, casi la mayoría, lo pusieron como regular y el verbo burn es irregular. Entonces debe ser burned. Aquí nos decía last night. Esta expresión, esta oración, toda completa debe ser en simple past. Tenemos la time expression en pasado. Una time expression que corresponde al simple past. Decimos I went. I went shopping last night. Hasta ahí dice, fui de compras anoche. Y vean que y, pues obviamente va a ser en simple past, porque no decimos I had bought y había comprado, sino compré. Bought, compré, pues porque casi nos está esta oración. Fui de compras anoche, anoche.
Y si está en las compras, obviamente compró, no había comprado, sino compró muchos Mucho regalos navideños. Entonces, navideño. ambas iban en simple past por esta time expression y porque aparte nos da a entender que fue de compras anoche y en esas compras se compró, obviamente, muchos regalos. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿se oye ruido en alguna, con alguien de ustedes? Hay que apagar su micrófono. Vean, I went shopping last night and I bought a lot of Christmas gifts. Entonces vean que este ejercicio lo estamos checando porque lo revisamos, pero cada que hacemos actividades para que les quede un poquito más claro por qué iba cada uno de estos verbos así. Teacher, ¿Sí? and in the activity 8, when En you la sentence 8. Ajá. went, también puede ser had gone Aquí, en la 8. en la 8 nos dice. Aquí. Ajá, I had gone shopping. No, es que con la expresión last night, anoche, el last night es una time expression, Ok, es ok. el pasado. Last year, last week, last night, yeah, todas esas, tenemos muchas time expressions que son usadas nada más en simple past. Por eso, desde que vemos anoche, si pusiéramos I had gone, y luego dice I had gone shopping anoche, sí podría ser, ¿verdad? Pero más, la expresión last night nos define que debe ser en simple past por la time expression. ¿Qué se oye más? Es que es I had gone shopping. I had gone, había ido de compras. Es que había ido de compras anoche y compré. Se entiende, obviamente se entiende. Había ido de compras anoche, pero se escucha mejor fui de compras anoche, porque como que había ido de compras anoche, sí lo entendemos, pero como que está algo... No, pues no está raro porque sí decimos así, a veces si hablamos, fui de compras anoche, ¿verdad? Porque ya pasó. No, pero es que es I had gone, me dice usted I had gone. Había ido de compras anoche, había ido. ¿Cómo se les hace? ¿Había ido de compras o fui de compras? Como que tan Fui de compras. Compras. nos indica que es simple past en ambos. Fui de compras anoche o anoche fui de compras y compré muchos regalos navideños. Sí quedaría, sí nos entienden, si decimos I had gone shopping, pero es mucho más usual usar así el went, ¿ok? De que nos entienden, pero es mucho mejor tan solo por la time expression usar el simple past. ¿Sí? Teacher, ¿Sí? well, mi pregunta era más que nada porque, por ejemplo, en un TOEFL es el ¿Ah? went. ¿En un TOEFL qué? En un TOEFL sería más adecuado usar el went. Ah, sí. Cuando hacemos Ok, el ok. examen TOEFL, que ahí nos califican todo, ¿verdad? Todo. Le digo, en la vida diaria, si lo hablamos y pues nos van a entender. Pero cuando vamos a hacer como nombra un examen, ahí sí se va por esto, ¿verdad? Por el went. Sí se iría. ¿Ok? Luego tenemos la siguiente actividad rápidamente y nos decía que viéramos este weekly planner de Ken Klein, y que escogiéramos, seleccionáramos la letra, ¿verdad? Que correspondiera. Y nos dice, aquí hubo casi varios pusieron, no, aquí era nada más underline, ¿verdad? Subrayar. En la siguiente, pero ahorita vamos para allá. Aquí nos decía, aquí hicimos, me parece que una by 5 p.m. on Monday, buscábamos Monday, 5, vean que nos dan 2, 6, 7, entonces a las 5, by 5 p.m. on Monday, Ken had already traveled, ya había viajado. Dijimos que iba a ser esta porque obviamente salió, obviamente que
dice a las 12 el lunes travel to Copenhagen, pues obviamente a las 5 ya había viajado a Copenhagen. Si dijera hadn't yet, aún no viajaba, pues a las 5 ya había viajado, salió desde a las 12, ¿verdad? On Tuesday, buscábamos rápidamente Tuesday. Ken had already met Clark Sampson for lunch. Had already met. Ya se había reunido con Clark el martes. Nos dice que el martes para comer. Y dice, aquí nos decía, had meeting y prepare. Aquí no nos nombra nada de had already met. Y ya se había reunido para on Tuesday, Ken Clarkson for lunch. Ok. A meeting with Comptech, prepare client presentation. ¿Qué era? ¿Cuál era la respuesta de esta? La letra B, porque aún no nos está nombrando que coman nada. On Tuesday, Ken hadn't yet met. Aún no se había reunido con Clark Sampson para comer, porque ni siquiera nos nombran aquí en martes nada de eso, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí, ¿Verdad? Y luego la tercera nos decía, on Wednesday evening, buscábamos rápidamente Wednesday evening, aquí como a las 7:30 más o menos, ya es evening, dice take clients for dinner, Ken, y nos decía had already, nos da la 3 Brussels, y nos dice aquí a las 9, flight to Brussels, a las 9 pues vuela a Bruselas, dice el Wednesday evening, pues obviamente ya nos nombra hasta en la noche. Ken had already flown, ya había volado, ya se había ido, ya había volado para Bruselas porque salió desde temprano. Luego la siguiente nos decía Ken, the results of the Nelson Company meeting at 2 on Friday. Ken hadn't yet presented o had already presented. Ya había presentado o no había presentado los resultados en Nelson Company el viernes a las 2. Vean que a las 3, hasta las 3 presentó los resultados, no a las 2. Entonces aquí nos decía, hadn't yet presented. Hadn't yet presented the results of the Nelson Company meeting at 2 on Friday. Aún no los presentaba porque fue hasta las 3. Y luego, por último, nos decía, Ken all week before he was able to relax on Saturday. Ken había trabajado o no había trabajado toda la semana antes de poder descansar el sábado, pues obviamente ya trabajó, aquí dice relax all afternoon, descansar toda la tarde, ya había hecho varias cosas, ya había tenido reuniones, ya había tenido no sé cuántas cosas, entonces Ken had worked all week before he was able to relax on Saturday. Así nos quedaba viendo eso, pero con este mismo weekly planner íbamos a contestar aquí y aquí sí fue donde hubo, ya todos debieron haber visto su retroalimentación, sus ejercicios revisados. Entonces ahí ya vieron cada uno si estuvo bien, si les faltó poquitito, pero nos dice at 7 p.m. on Wednesday, at 7 p.m. on Wednesday, y vamos a ver a las 7 el Wednesday at 7, vean, dice 7:30, a las 4 give presentation to clients, entonces a las 4 dar la presentación a los clientes, a las 7:30 llevar a los clientes a cenar. Y aquí nos dice a 7 p.m. on Wednesday, ¿cómo lo contestamos? The presentation to the clients. El que he had already, porque nos dice que lo hagamos con already aquí en la instrucción. A las 7 el miércoles, he had already que the presentation. He had already, y nos dan el verbo give, dar la presentación. Pues a las
7 ya había dado. Given. Recuerden que es el pasado participio. He had already given. Entonces vean que algunos respondieron todos con had. Had already had. He hadn't yet had. En todo respondieron had y no en todo hay que responder con had porque tenemos give the presentation. Aquí nos dice give presentation to clients. Dar la presentación. Hay que utilizar el given. Given. At 7 p.m. on Wednesday, he had already given the presentation to the clients. Ya había dado la presentación. Aunque algunos, si se fijan, se los puse nada más entre paréntesis, el given, porque pusieron had y así se los pasé bien, porque pues también se entiende si dice a las 7 el miércoles él ya había tenido la presentación, pues ya la había tenido, ya la había dado, que es lo mismo. Entonces, así lo tuvieron, pero se los puse entre paréntesis, pues para utilizar los verbos que nos daban aquí. Y nos decía, but he, the clients to dinner. The clients to dinner. Entonces buscamos qué verbo nos daban. Clients to dinner, take, llevar a los clientes a cenar. Entonces aquí casi lo más lógico era but he, dice the presentation to the client, but he hadn't yet, dijimos que con la negación va a ir el yet, hadn't yet taken, porque nos dicen take, taken, pero él aún no había llevado a los clientes a cenar. Ven que a las 7 aún no los llevaba, los llevó a las 7:30. Entonces nos quedaba el taken, porque, como les comentaba ahorita, muchos, yo creo la mitad, pusieron también had, y vean que no tiene tanto sentido si ponemos had. Si ponemos had, dicen, pero él aún no había tenido, porque es el had, tener, aún no había tenido los clientes a cenar, como que no tiene sentido, entonces aún no había llevado, porque el take es llevar. Entonces vean que aquí no quedaba aunque quisiéramos el had. Acá arriba sí, porque es lo mismo had o given casi, pero aquí no quedaba had. Pero él no había o aún no había tenido los clientes, pues no suena muy así, ¿verdad? Sino taken, no había llevado, aún no había llevado a los clientes a cenar. Número 2, Ken, the tech service report, when we had a meeting with tech service. Entonces nos dice tech service. ¿Qué nos daban aquí? Nos daba at 9, tech service report. Read tech service report. Leer el reporte de tech service. Entonces nos dice la siguiente. Ken, the tech service report. The tech service report. Dicen, pues si nos da the tech service report, read, nada más vamos a cambiar el pasado participio. Had already read. Vean, had already read. Entonces, les comentaba, me ponían had en todos. Si ponemos had, no tiene sentido. Sí tiene también, vean, si lo ponemos así, sí tiene sentido. Y si se fijan, también creo los puse entre paréntesis a read porque era el verbo que nos daban, pero nos decía Ken ya había tenido, pero una cosa es tener el reporte a leerlo, ¿verdad? Porque a veces lo tenemos, pero ni siquiera lo hemos ojeado ni lo hemos leído. Entonces, se entiende más o menos. Ken had already had a text report. Él ya había tenido el reporte de Texas cuando tuvo la reunión. Ok,
pero el verbo correcto era read. Él ya había leído el reporte. Vean la siguiente, la número 3. Teacher, Ay, perdón. excuse me. Ajá. Sí, no se puso el verbo del read, pero se entiende perfecto que cuando dices que Ken ya había Sí, hecho el reporte. sí, es lo que le estoy comentando, Maru. En algunos casos queda, pero por eso le digo que lo puse entre paréntesis, porque lo más lógico era usar lo que nos dicen acá. Lo que nos Ajá. dicen acá es lo más lógico, pero como aquí en had tuvo la presentación, pues es similar a había dado la presentación, pero en algunos casos no queda. Por ejemplo, aquí, Ken had already had, Ken ya había tenido el reporte de Texas, Ajá. ya había tenido, pero digo, sí, ya había tenido el reporte, ya lo había tenido cuando tuvo la reunión, pero más claro es, ya lo había leído, ¿verdad? Porque le digo, sí lo podemos tener, el reporte, pero más claro es que ya lo había leído, aunque así pues también se puede entender, ¿verdad? La siguiente nos decía, Ken the meeting with Nelson Company when he had a meeting with TechServes. Entonces decíamos, Ken the meeting with Nelson Company. The meeting with Nelson Company, cuando tuvo la reunión con, entonces, meeting with Nelson Company. Veamos acá. Meeting with Nelson Company. Ha meeting with TechServe. ¿Qué fue primero? El TechServe que el Nelson Company, ¿verdad? Entonces decíamos, Ken hadn't ay, mis ojos, yet had. Vean, Ken aún no había tenido la reunión. Ken aún no había tenido la reunión con Nelson Company cuando tuvo la reunión con TechServe, porque primero fue TechServe, meeting with TechServe, fue el Thursday, y hasta el Friday tuvo la reunión con Nelson Company. Entonces, aquí nos decía Ken aún no había tenido la reunión con Nelson Company, porque la tuvo un día después, cuando tuvo la reunión con TechServe. Primero fue esta, por eso aún no había tenido la reunión con Nelson Company. ¿Sí está claro? Yes, teacher. By Saturday evening, buscamos Saturday evening. Aquí es 7:45. Go to the movies with Tan. No, Saturday. Ok, dice Saturday. Si no dice Saturday, sí. By Saturday evening, Ken at the gym. Vean que él fue al gimnasio hasta el Sunday. Entonces, dice by Saturday evening, Ken hadn't. Aquí vamos a hacer negación porque aún no. Ken hadn't yet. Podríamos decir gone. Aún no había ido al gimnasio. Pues casi nos queda más que nada el gone. No había ido. Aún no había ido al gimnasio. Acá nos dice exercise in, no veo, morning at gym. Bueno, no había ido o no se había ejercitado. Puede ser gone or exercised at the gym. Aquí podría ser gone o también exercised. Dice, el sábado en la noche, Ken aún no había ido al gym o aún no se había ejercitado, aún no había hecho ejercicio en el gym. Esa es la traducción, no había hecho. Podemos poner gone or exercised, pero vean, no podemos poner had, como lo pusieron algunos en todo, porque nos dice, by Saturday evening, Ken hadn't yet had, Ken aún no había tenido al gym, entonces no se entiende, aún no había tenido, vean cómo no siempre va a quedar had, es el verbo, no había ido, no había hecho ejercicio. At 8
on Saturday. At 8 on Saturday, 7:45, go to the movies with Tanya. At 8 on Saturday, Ken had already. Ken ya había ido. Llegó a las 7, vean que llegó a las 7:45. Ken had already gone to the movies. Ya había ido al cine. Otro verbo que puedan utilizar por gone. Ken had already. Alguien puso been. También está bien porque el sábado a las 8 Ken ya había estado en el cine con Tania. Ya había ido al cine con Tania. Entonces vean, hay verbos que sí se acomodan, pero si ponemos had, el sábado a las 8 Ken ya había tenido al cine con Tania, pues obviamente tampoco tiene, no se entiende. Ken had already had, ya había tenido al cine, no, ya había ido, ya había estado en el cine. Entonces ven que no siempre va a ser had en todo. En algunos sí nos queda, como aquí, had the text service o read the text service, o had the presentation o given the presentation. En algunos sí, pero no en todo. Hay que utilizar el verbo que nos daban. Y pues si se los puse en sus anotaciones, ¿verdad? Y por último, en este que vamos a utilizar, el past perfect, already and yet. Vean cómo nos decía, by 10:45, 10:45, casi a las 11. Take the cat to mom's house. By 10:45, she, recuerden bien el que siempre vamos a usar, el had already. Y nos dice the cat. Buscábamos a las 11. Dice, take the cat. Had already, take, took, taken. Vean, ese es el past participle. Had already taken. Algunos se les olvidaba y nada más ponían by 10:45 she had already the cat. Pero nos falta el verbo. Ya había llevado el gato a la casa de su mamá. But she, the meeting. Vean que nos dan. Dice the meeting a las 10:45. Pack for the meeting. A las 11. Pack for the meeting. But she, entonces ahí hadn't yet. Y casi de 23 que mandaron, me parece que nada más uno puso packed. Todos pusieron pack. Así, casi era de que lo checaba y decía, a ver, aquí sí, no, tampoco lo puse. Entonces yo les puse en su anotación así, packed. Faltaba la terminación que nos dé el pasado participio. Hadn't yet packed. She hadn't yet packed for the meeting porque dice a las 11. Packed. Les digo que no sé si fue uno o dos que sí pusieron, pero ya todos 21, 22. Puro pack, hadn't yet packed, hadn't yet packed. Recuerden que con el past perfect, tanto en afirmación como en negación, va a llevar el had already taken, hadn't yet taken. No cambia. ¿Ok? Y nos decía by 12:15, buscábamos 12. Pick up the sales binders at Office Solutions. Dice by 12:50, by 12:15, para las 12:15, she had already, para las 12:15, es picked. ¿Qué dijimos que era el pick up? Recuerden, no es lo mismo pick up que pack, porque alguien se equivocó y también nos puso pack. Had already, recuerden, picked. Vean, alguien puso así, algunas personas. Pick up it, y no, el up es aparte. El pick, esto es pick up. Vean que está separado acá.
no va unido, ni va tampoco así. Pick up it, no. El up no se le agrega nada sino al pick. Pick up. Ah, no, no era ahí. Pick up. Era así. By 12:15, she had already picked up. Picked up. Entonces se le agrega la E al pick. By 12:15, she had already picked up the sales binders at Office Solution, but she nos dice lunch with Adam a las 12:15. Lunch with Adam es hasta la 1. Hasta la 1. But she, Teacher, ¿sí? aunque no lleve el already, ¿es correcto? ¿O tiene que llevar, puede ser had pick up, Sí, claro. pick it up? Sí, o- claro. ¿sí? Está Ah, correcto, nada más que acá nos pedían que usáramos already y yet, pero si no lo usaba, de todos modos era by 12:15 Oh. she had picked up the sales binders. Para las 12:15 ella, es que es como ya había, ella había, no, pero si no si quitamos esto, dice ella había recogido, ¿verdad? Picked up the sales binders. ¿Qué era the sales binders? Sales binder. Los folders. Eran los sales binders. ¿Qué eran? ¿Son los? Unos folders, ¿Qué son los unas sales binders? carpetas, Carpeta de ventas, ¿verdad? carpetas de Las ventas. ventas. Okay. I she had already. Es que sí puede ir sin el already, pero como en la instrucción nos piden que usemos, por eso lo estábamos usando, ¿verdad? Pero si dice para las 12:15 ella había recogido las carpetas de ventas, está correcto. ¿Sí? Ok, thank Lo you. estamos usando porque nos lo piden ahí. Ok. Y nos dice, but she hadn't, but she hadn't yet. Vean que cuando va negación, pero aún no había. Varios nada más lo dejaron, no, algunos lo dejaron así solo, pero sabemos que la acción de desayunar, comer y cenar es have lunch o eat lunch, no take, porque algunos de ustedes pusieron hadn't yet taken, entonces no es muy usual que se diga take lunch. Take lunch, ¿ok? Entonces, si lo tachamos y le pusimos eat, no, perdón, eaten o had, porque el had lunch sabemos que comer, desayunar decimos I have breakfast or I eat breakfast. Es el have o el eat. I eat lunch o had lunch o have lunch, have, presente. Y ahorita que estamos viendo pasado participio, but she hadn't yet eaten lunch, pero aún no había comido con Adam. Eaten lunch o had lunch, pero no take, no taken. ¿Ok? Aquí da igual. At 1:30, aquí dice lunch with Adam, pero a la 1:30, 1:30, dice lunch with Adam. A la 1:30 ya había comido. At 1:30, she had already, y lo mismo de arriba, had lunch or eaten lunch. Dice para la 1:30, ella ya había comido con Adam. Had already had or had already eaten, pero no taken, ¿ok? With Adam, but she, dice return that DVD a las 2. Pero aquí dice the DVDs to Film Pics, but with Adam, but she, déjenlo hago para arriba, para que haya así, que vaya junto. But she hadn't yet returned. No se les olvide que todo va con hadn't you returned
No se les olvide el pasado participio. Hadn't had returned the DVD to the Film Peaks, pero aún no había regresado, no había entregado el DVD. By 2:15, vemos, dice, by 2:15 a las 2, ya ahora sí lo llevó. Aquí aún no lo había llevado porque era la 1:30, pero a las 2:15, by 2:15, returned the DVD. She had already, ya había que returned the DVD. Ahora sí ya lo entregó. Ya había entregado ese DVD. She had already returned the DVDs to Film Peaks, but she, dice, the dentist. Aquí nos dice, see the dentist a las 4. Entonces, she hadn't seen. Vean, no se les olvide porque también aquí pusieron puro had. She hadn't had the dentist. Si ponemos el hadn't had, no tiene sentido. She hadn't had. Así. Dice, a las 2:15 ya había ya había regresado, ya había entregado el DVD, pero she hadn't had. No había tenido el dentista. No tiene sentido. Entonces vean que had no queda. She hadn't seen. Porque aquí nos dice see dentist. She hadn't seen the dentist. At 5:55. Vean casi a las 6. At 5:55. She had the dentist. Ya lo había visto obviamente. She had already seen the dentist. A las 5:55 ya lo había visto porque fue desde las 4. She had already seen the dentist. Ya había visto al dentista, pero dice get a manicure a las 6. There is time. Pero, but she hadn't yet. Vean, cuando hay una negación, no podemos poner al final el yet, pero casi ahorita lo hacemos. Se pone también después de la negación. Hadn't yet. Y aquí nos dice get. Vean que si aún no había, si ponemos had, aún no había tenido un manicure, ¿se entiende? Sí se entiende. But she hadn't yet had a manicure. No había tenido un manicure. A las 5:55 ya había visto al dentista, pero aún no había tenido su manicure. ¿Qué quiere decir no había tenido? Que no le habían dado, no le habían hecho su manicure. ¿Se entiende? Pero si le ponemos get, el past participle es gotten. Algunos pusieron got, porque a veces usamos el pasado participio como got o gotten. Se puede usar got, get, got o yet got, gotten. Entonces, si es got, está bien, porque algunos lo usan como got y otros como gotten. She hadn't yet gotten o she hadn't yet got a manicure. No le había, el hadn't yet gotten, aún ella no había tenido ese manicure. No había, el got es darle el manicure. No le habían dado su manicure, no le habían hecho. Recuerden que el get o pasado got se interpreta de acuerdo a lo que estamos hablando. Si aquí le van a dar, dice get a manicure, es darle, hacerle, es como el verbo hacerle un manicure. Hadn't yet gotten, no le habían dado, no le habían hecho su manicure. ¿Ok? Para no poner hadn't yet done, no le habían hecho. El done, pues el done se puede sustituir por gotten o por got. Con el got es muy usual. I'm going to get I got a car. Compré un carro. I got a car. Y vean que el comprar es buy. I bought a car. Pero se usa mucho el got. I got a car. Compré un carro. I got it. Yo lo hago. Si voy a hacer algo, le digo a alguien, no, I got it. Yo lo hago. Entonces el hacer es I do it. No, casi no se usa decir I do it. Yo lo hago. Sino I got it.
es como yo lo hago. El got sustituye a muchos verbos, depende de lo que estemos hablando. Vean que así eran nuestros ejercicios. Espero ya con esta revisión les haya quedado un poquito más claro de lo que se trataba y que les quede más claro el pasado perfecto. No se les olvide el had, vean had o hadn't, porque a algunos sí se les olvidó el verbo en pasado participio o poner puro had en todo y vimos que no tiene el mismo sentido a veces. O qué otras cosas, otros detalles vi. No, pues casi nada más tratamos de puro puro tiempo el past perfect. Casi estuvimos viendo puro past perfect y ya combinado con simple past, pero no se les olvide. Chequen cuando son last time expression in past, que son usados puro verbo en pasado, cuando vemos last fall, last week, last month, last Christmas, por todo lo que sea, pasado, yesterday, X, siempre verá el verbo en pasado. Entonces, ya vieron, espero hayan visto su retroalimentación, salieron bien, no salieron mal, así que diga, no salieron bien, y así salimos de 70%, 80, X, están bien. ¿Por qué? Pues van muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto para pasar a nuestro otro tema? Alguien que diga, pues yo tuve duda en X cosa. Espero ya hayan visto sus anotaciones en su tarea, porque pues traté de revisárselas a todos, porque de repente me llegaron todas las tareas, todavía el día de ayer en la tarde iban como 8 y supuse que no iban a enviar porque son, me parece que 25, ya era tarde, no tan tarde, pero eran entre 3 y 4, domingo, yo supuse que no iban a enviarlas y ya de repente en la noche ya estaban casi todas. Oh, me falta checar todo. Ya tenía bastantes, pero me di a la tarea anoche y hoy en la mañana para revisarles, sí, pues para que ustedes checaran, pues, cómo habían. A mí me ha sido muy complicada la conjugación de los verbos. Bueno, más bien recordar los 3 tiempos. Yo creo que en eso sí tengo como ese error. Y sí vi que en mis ejercicios la mayoría de los errores era como eso, la conjugación de los tiempos. Sí, es que sí noté que hace falta dar un repaso al presente, pasado y pasado participio, ¿verdad? Porque si vemos aquí ahorita no tengo la lista, la iba a dejar para darle un repaso de los verbos, mañana lo hacemos, pero vean, dice begin es el presente, aquí lo tenemos claramente, aquí todos están en presente. Begin, began, aquí nos dice que es en pasado y el begun. Entonces vean, si lo relacionamos cambia muy pocas letras. Begin, began, nada más es la A, begun, nada más la U, ¿verdad? Ring, ring. Como saber cuándo utilizar uno y otro, profe. Bueno, más bien como el tip. Siento que eso fue lo que me faltó. Por ejemplo, no me fijé, ese sí lo tenía bien, el de began, pero en algunos otros, el saber identificar, bueno, me falló el saber identificar en qué tiempo se utilizaba el pasado participio o el simple. Ajá. Vea como en la segunda dice, by the time the bell, aquí puede usar by the time como cuando la campana, pues lo más lógico es sonó, rang, ring, rang, y el pasado participio sería rung, pero estamos usando el pasado. Todos los estudiantes, como estábamos viendo past perfect y simple past, pues aquí aplica los dos, simple past y past perfect. Cuando la campana sonó, todos los estudiantes habían terminado, had finished. Entonces, si vemos que lo que sucedió primero, aquí nos da a entender que los estudiantes ya habían terminado sus
sus tareas o lo que estaban haciendo. Y cuando sonó, pues ya habían terminado. Had finished their lessons. Entonces vea que casi cuando usamos by the time es cuando llegué, cuando mi mamá me habló, cuando, casi siempre cuando es by the time, obviamente el verbo va a ir en pasado, simple past, porque decimos, cuando me llamaste, when you called me, cuando estudié, by the time I studied, cuando estudié inglés, X cosa. Ya había, I had already traveled to USA. Cuando estudié inglés, ya había viajado. O sea que primero viajé y me di cuenta que ocupaba inglés. Dice, cuando viajé a Estados Unidos, cuando estudié inglés, ya había viajado a Estados Unidos. O ya había viajado a Estados Unidos cuando estudié inglés. Entonces es cuestión de checar, por ejemplo, a las 9, tú apagaste. Casi nos queda mucho más porque está hablando de un tiempo pasado, ¿verdad? Si son las 11, las 9, dices, a las 9 apagaste la televisión. O a las 9 apagué. By 9 p.m. I turned off the television. También queda bien decir, I had turned off the television. Había apagado, ¿verdad? Pero queda más el simple past. Apagué lo que hicimos inmediatamente. Aquí dijimos que this morning, esta mañana, nos habla claramente de un simple past, de un pasado simple, algo que hicimos esta mañana. Si decimos, ¿qué hizo esta mañana? What did you do this morning? Casi todo lo vamos a decir en pasado. ¿Qué hizo esta mañana? I got up, me levanté. I took a shower, porque estamos hablando de esta mañana, simple past, de pasado, pues apenas, ¿verdad? No decimos, esta mañana me había bañado, me había levantado. No, me levanté, me bañé, desayuné. Entonces, vea, hablamos de esta mañana, es una expresión, time expression en simple past. ¿Ok? Si está un poco más claro, vean la 6, tenemos last fall, está hablando del otoño pasado, es simple past porque son expresiones de tiempo que aplican cuando vimos simple past, vimos algunas time expressions. Los Johnson se mudaron a Los Ángeles el otoño pasado. Entonces se mudaron. No nos queda si decimos the Johnson had moved. Se habían mudado a Los Ángeles. Sí se entiende obviamente, pero queda más se mudaron a Los Ángeles tal tiempo. Por esta time expression que nos guía. ¿Ah? Por esta otra last night, anoche, nos habla que fueron de compras, que fue de compras o que fui de compras y compré regalos. Entonces nos guiamos por algunas time expression cuando es simple past. Y ya por lo otro, by the time y cosas que nos... No, pues... a ver. Entonces... Oh, se nos fue el tiempo. Pero sí quería que... Porque, pues sí, si ustedes checan... a veces es como en algunos casos, no en todos. Ni hablo de nadie en especial. Si ustedes checan sus actividades donde corrijo, si me llevo en corregir a uno de ustedes, facilito 10 o 15 minutos de estar detallando, checando, anotando, corrigiendo. ¿Verdad que sí han visto? Bueno, a nadie en especial, pero si checan, es como yo volver a hacer las actividades completas, pero no importa, se trata de corregir y decirles, es esto, por esto, para que les quede claro. Teacher, Claro. una pregunta, Sí. ¿en dónde checas en las actividades, las anotaciones? En la retroalimentación. Ah, pues es que ustedes, es que aquí no lo puedo abrir. Ustedes abren la plataforma y luego checan, ahí dice, a ver, déjenme ver si lo puedo abrir, es que en mi celular, es que aquí... En calificaciones, Maru.
Y Sí, es que ya vi mi calificación y mi comentario, pero en la retroalimentación en donde pone usted, donde se equivocó uno, ahí en donde se ve. es que es ahí mismo porque le pongo un ejemplo. En actividades de la semana, teacher, Maru, ahí abajito, bueno, subes o bajas, no sé, donde está el PDF de la tarea, abajito dice comentarios, ahí Ajá. enseguida aparece. Ok. Dice comentarios de retroalimentación, es un cuadrito como con un signo de más, ahí aparecen. Sí. Ah, Ojalá. ok. Entonces, ahí Gracias. ve, para todos los demás que también tienen duda, ahí pueden buscar y ver su retroalimentación, ¿verdad? Ya, y corregido. Si tuvieron error, corregido. Si no tienen error, pues obviamente nada más dice felicidades, Oscar, un ejemplo, ¿verdad? Que si les pongo, oh, gracias por su envío puntual, felicidades, Oscar, continúa así. Entonces, pues sí, ahí van a ver lo que se les pone, ¿verdad? Cuando dice, no sé si algunos han leído keep it up, es continúe, así, ¿verdad? Keep it up es continuar de este modo, algo así. Sí, pero ahí viene, Maru, la retroalimentación. Mañana iniciamos nuestro siguiente tema porque hoy se nos fue, quería estar seguro de que, porque sí vi algunas dudas, pero es mejor aclararlas para que les quede, pues obviamente, valga la redundancia, más claro lo que hicimos. ¿Ok? Se nos fue el tiempo. Continuamos mañana con nuestro tema. ¿Cuál tema? De las tag questions. Ya no pensé que se nos fuera el tiempo, no importa, pero mañana continuamos con este tema que es el de tag questions, ¿ok? Es el tema de las tag questions, mañana vemos qué trata. Se pueden investigar algo mejor y si no mañana, aquí lo checamos, ¿ok? Thank you, Está teacher. muy bien, thank you everybody, thank you for being here and see you Thank you, tomorrow. teacher. See you See you tomorrow. again. Thank you, Bye-bye. teacher. Bye.